hoy ya toca, ¿no? Hoy toca la felicitación de Navidad, del discurso del rey y todas esas putas mierdas. Hoy toca que os desee feliz Navidad, así que lo voy a hacer. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 11 años. Bienvenidos a los falsos directos desde el coche de la tostada de Pou. Siempre he deseado ponerle música en estos silencios y tal, pero bueno, no puede ser porque estoy en el coche, el sonido ambiente, voy a más no, voy a 100 km la hora, lo que me permite la carretera, no tengo por qué correr y esas cosas, pero bueno, siempre he querido hacer los podcasts más amenos, más diferentes, a ver si consigo hacerlo, volver otra vez a la tranquilidad y meterle al micro shotgun que tengo, tal como lo explicaba ayer o esta mañana, ni me acuerdo ya, a Zoltar, que si yo pudiera me compraba ahora el micrófono del gato, no sé si el 1 o el 3, pero bueno, me lo compraba. Tiene un sistema informático detrás para configuración brutal. En mi caso es lo mismo, tengo una Focusrite One tercera generación y un micrófono shotgun de 20 euros de los chinos y es perfecto, es acojonante, es brutal. De acuerdo a estas navidades, como autorregalo, me he hecho un micrófono shotgun de la marca Boya, el MM1, lo probé el otro día, funciona correctamente, ahora tengo que probarlo, que funcione en el coche, que me grabe correctamente este ruido ambiente con mi voz, desde la parrilla del salpicadero, pero bueno, todo a su debido tiempo. ¿Qué más? Bueno, pues eso, nada, que ya llegan las navidades y que toca ahora la época de felicidad y esas cosas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Es un año de malos, un año pésimo. Yo no volveré hasta el día 28 más o menos y supongo que haré un análisis de lo que ha sido el 2020 para mí. Personalmente ha sido realmente diferente a lo que pensáis todos vosotros. Sí, diferente a lo que pensáis todos vosotros. ¿Vale? Yo soy de las pocas personas, bueno, ya lo explicaré en su momento, ya lo explicaré, no os preocupéis. Y hoy también quiero hablaros de que, sabéis de que soy conspiranoico, terraplanista, no creyente, ¿vale? Y estuve viendo, como siempre veo cada noche, y, bueno, casi cada noche, cada vez que puedo con mi mujer, esos vídeos de esa gente conspiranoica, creyente, 100%, de los Anunnakis, de los extraterrestres, y de la tierra hueca y de los, ¿cómo se llaman esos? De los, ostras, de los que son, bueno, de los grises y de los, hostias, ¿cómo se llama? Bueno, de los que van vestidos de verde, ¿vale? Los reptilianos, ahora me ha salido, ¿vale? Soy fan incondicional, no, pero fan de ver este tipo de personas. También hace poco, relativamente poco en esta pandemia, se unió un nuevo conspiranoico terraplanista. Pensamiento diferente, pensamiento mente abierta completamente, que te demuestra o te abre los ojos para que veas las imágenes o las fotos de otra manera. Pero bueno, eso ya entraré la semana que viene en mi ¿cómo se llamaría? Manuake no. Bueno, da igual, en mi diario del 2020. Así que tiempo al tiempo. Pues nada, ayer, o como ya lo dije, antes de ayer o ayer, depende cómo lo miréis, la conjunción Saturno-Júpiter fue una cosa increíble, de que solamente se repite cada 800 años. Bueno, en verdad cada 20, pero esta, la del día 21, que coincidía con el solsticio de invierno, solamente ha ocurrido 800 años y esto iba a marcar un cambio de no sé qué, y que salíamos de la casa de astral de no sé cuántos y entrábamos a la casa astral de Acuario. Cada vez que digo Acuario me recuerdo a la canción de Rafael y la burrada que ha hecho Rafael de un concierto de 5.000 personas, pero bueno, nada. Y también, ya que he puestos del nuevo brote del coronavirus modificado genéticamente en Londres, ¿vale? Para que nos den por culo el año 2021. Pero bueno, nada. En total, que ayer me contestó JL,
sobre una cosa que le pregunté amablemente. Yo siempre voy amablemente, ¿vale? Él habló de un vídeo ayer, día 22, un día después de la conjunción Saturno-Júpiter. Nos hablaba de que los ricos se compran casas en el interior de los países y búnkers. ¿Qué dices tú? Me parece bien, yo haría lo mismo si tuviera dinero, pero lo que no entiendo es como que nadie habló sobre la conjunción Saturno-Júpiter, y se lo pregunté, y tuve la suerte, y no es broma, tuve la suerte que me contestó y me dijo, con educación creo, o con rintintín, porque utilizar esa manera de hablar es rintintín desde mi punto de vista: revise usted los vídeos anteriores. Pues resulta que en los vídeos anteriores, porque yo me veo el canal, no hay nada de Júpiter-Saturnito. Hay un vídeo que habla de esa mierda que hubo en los años 80 o 90, si queréis, sobre el programa SETI, y luego hay algo de los, según él, que le encanta, sobre los humitas que evitaron el crash de diciembre haciendo compra de dinero en historias a través del programa Aladdin y cosas de estas. Con lo cual también le contesté, le dije, pues le habrán borrado el vídeo, porque no hay nada que haga referencia a la conjunción Júpiter-Saturno. Pero bueno, y aquí terminó la conversación. Supongo que terminó, ya está, porque podría chulear de que mira, zaja en toda la boca y tal, pero no. Pero bueno, se me acaba el tiempo, se me acaba el momento. Repito, como al principio, felices fiestas, feliz Navidad. Volveré el día 28, Día de los Santos Inocentes, que ya para mí es una gran putada tener que ir a trabajar, con lo cual no cambia mucho. Así que mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 11 años. Muchísimas gracias por estar en los falsos directos de la tostada de Pou desde el coche, o como se llame, y ya sabéis, si os gusta bien y si no también. Pues nada, nos vemos pronto, y si tenéis alguna consulta, alguna duda, me lo dejáis abajo en los comentarios y esas mierdas. Hostia, nunca he sido de esto, os lo digo en serio. Pero venga, nos vemos el 28, o el 27, no, 27 no, 28, 29, mejor. Venga, hasta luego.